Listo. Buenas tardes, seguimos en nuestro ciclo de charlas. Como segunda parte de la charla de energías renovables y sustentabilidad aplicado a proyectos de innovación en educación media, iniciada por el arquitecto Daniel Primucci, vamos a tener una segunda parte con Valentín Martínez. Valentín, sigue, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, saludo para todos. Y bueno, en este marco de charlas de educación y el mundo del trabajo, juntos diseñando nuevos caminos, seguimos hablando de energías renovables, seguimos hablando esta vez de sustentabilidad también, y les voy a presentar lo que es un proyecto en cierta forma innovador desde el punto de vista pedagógico y cómo se fue dando también en el proceso de 3 años, enmarcado en el ciclo básico de UTU, pero que la forma en que se dio y la forma en que se trabajó con los estudiantes y los resultados que hemos obtenido con este proyecto, bueno, se pueden implementar en otros planes y en otros cursos, quizás un poco más avanzados también, como puede ser educación media superior, y bueno, y cursos como capacitaciones y cosas así. Entonces, les voy a compartir eh, una presentación que elaboré. A ver si... eh, ahí está. Ahí se ve bien la presentación. Sí, Se ve, perfecto. sí. Ahí está. Bueno, energías renovables aplicado, y sustentabilidad aplicado a proyectos de innovación en la parte de educación media. Al finalizar esta charla, bueno, los participantes habrán ideado un proyecto de innovación tecnológica, la tienen en la mente o tienen una idea de un proyecto que pueden resolver más adelante con los estudiantes y, y van a tener una visión desde el punto de vista docente de cómo es el procedimiento y qué cosas hay que tener en cuenta para desarrollar un buen proyecto. Y también se van a poner en la posición del estudiante y cómo es que se trabaja en equipo, cómo es que se trabaja con distintas disciplinas, cómo se integran las distintas asignaturas del plan que esté cursando el estudiante para que puedan resolver una situación, problema inicial a través de un proyecto. Este proyecto siempre lo vamos a ver desde el punto de vista de la innovación tecnológica. También el participante va a adquirir herramientas para llevarlo adelante, y con esto me refiero a metodología de trabajo, a estrategias didácticas para integrar distintas áreas de conocimiento, y bueno, y algunos otros factores motivadores que nos van a permitir justamente motivar al estudiante y motivar a la participación de forma activa del estudiante. Y también, bueno, en cierta forma va a ahondar un poco en el aprovechamiento de las energías renovables, como es fotovoltaica y eólica principalmente, pero también van a trabajar algunas otras, y sistema de acumulación. Y esto sí que puede estar interesante, porque digo, trabajamos mucho con lo que es la generación eléctrica de una forma innovadora, de una forma nueva, pero también necesitamos investigar y trabajar en lo que es acumulación de energía, y no con baterías de ácido plomo o baterías de litio, sino que con nuevos sistemas de acumulación que tienen que ser renovables y tienen que ser en cierta forma amigables con el medio ambiente, ¿no? Es la cultura que se viene ahora. Bueno, que en realidad ya está hace años, pero digo, hay que tener en cuenta siempre el factor medioambiental. Entonces, yo les iba a pasar un video en YouTube, pero bueno, por unos temas técnicos no sale bien el audio. Igualmente yo les voy a presentar, les voy a relatar con estas fotografías que les voy a mostrar aquí en esta placa, en qué consistió un proyecto que tuvo su cierto destaque. Se desarrolló en la Escuela Técnica Malvin Norte durante 3 años, y tuve la suerte de trabajar con estudiantes y tenerlos desde el primer año de ciclo básico hasta el tercer año de ciclo básico. Entonces, de primera mano conozco la evolución que ha tenido en cuanto a adquisición de conocimientos, en cuanto a
a las habilidades sociales que desarrolla el estudiante, habilidades técnicas, habilidades manuales y todo ese tipo de cosas que uno motiva como docente, ¿no? Esta casa sustentable, bueno, las dos fotos que ustedes ven ahí fue del mismo día, fue una exposición que hubo en el año 2018, eso es el patio de UTU Central, y esta exposición, bueno, trataba de proyectos innovadores, donde nosotros estuvimos el día anterior a esta exposición armando este módulo que es un domo geodésico, el cual ya teníamos armado en la Escuela Técnica en Abutu, Malvin Norte, y bueno, tuvimos que desarmarlo, subirlo a un camión, volver a armarlo ahí, pero digo, es un trabajo colaborativo, es un trabajo donde todos los estudiantes han participado. Estamos hablando de más de 600 ladrillos, investigación en distintas formas de elaboración de ladrillos ecológicos, ladrillos elaborados solamente con papel y algún otro material como pegamento. Han trabajado también con plástico reciclado, ¿sí? La parte de sustentabilidad viene por ahí, de reciclar todo el plástico que las sociedades desechan, botellas, la trituración de bolsas, plásticos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, es un proyecto de innovación educativa porque se han abordado ciertas metodologías que la vamos a ver más adelante y que han dado muy buen resultado. El diseño arquitectónico no se ve mucho por estos lados, pero bueno, trabaja con la eficiencia energética, el mismo diseño de una cúpula o de una semiesfera, ya está hablando bien de cómo se trabaja la eficiencia energética en ese recinto, ¿no? que diseñaron los mismos estudiantes. Y el otro aspecto principal es que trabaja con energías renovables directamente. Esos dos módulos fotovoltaicos, cada uno son de 50 watts, y en la foto de la derecha, también se ve en la otra foto, es un aerogenerador de 5 watts que sirve para cargar celulares. Y bueno, el aerogenerador lo diseñaron los mismos estudiantes. Eh, yo les voy a mostrar después cómo se puede implementar un proyecto así. La aislación térmica de ese módulo también lo implementaron los estudiantes y fue uno de los proyectos iniciales en el 2017 que participó en concursos y ha recibido grandes premios, nominaciones y hasta premios económicos, ¿no? Ahora, más adelante, les voy a comentar qué tipo de premios ha recibido, a modo también de motivarlos a ellos, a los estudiantes. La aislación térmica que trabajamos ahí, como ustedes pueden ver, ese es un proceso de fabricación. Se reciclan bolsas de plástico, se trabaja con el cartón reciclado también, y se crean placas que tienen cámara de aire en el interior, y esa cámara de aire funciona justamente como aislación térmica, debido a que el aire es un muy buen aislante térmico. El aire estancado, ¿no? El aire encapsulado, que fue lo que trabajábamos ahí. Una línea de investigación con respecto a la aislación térmica es trabajar con pelo, con el cabello de las personas. En la UTU de Malvin Norte hay una capacitación de peluquería que se llama Belleza, donde ellas, bueno, cortan pelo, queda como para tirar ese pelo. Nosotros juntábamos todo eso y hacíamos bloques con ese cabello humano, partiendo de la base de que el cabello humano es el principal aislante térmico del ser humano, que viene de forma natural, ¿no? Entonces, a los mismos estudiantes trabajando en esto se les ocurrió trabajar con cabello humano, porque justamente decían, si nosotros tenemos pelo para aislación térmica, ¿por qué una casa no podría tener esto mismo? Y bueno, tendríamos que probarlo. Tal es así que fabricábamos esos bloques y los probábamos a ver si funcionaban, y efectivamente daban buenos resultados porque los llevábamos a medir con termómetro, la temperatura interior, ¿no? Sistema domótico, bueno, es importantísimo trabajar con la tecnología y tecnología punta. Las placas microbit en este sentido nos ayudaron impresionante porque se puede programar desde el Scratch y tranquilamente uno puede hacer programas que trabajan con termómetro, con sensor de temperatura, ¿verdad? Con acelerómetro, con fotocélulas también que tienen.
y otros dispositivos como brújula electrónica. Y digo, ellos mismos programan, estamos hablando de 13, 14 años que tienen los estudiantes, programaron un sistema domótico que trabajaba con la temperatura interior y comparaban con la temperatura exterior, y en esa comparación, bueno, se decidía si hacía más frío o si hacía más calor dentro del interior de la vivienda o en las condiciones que uno le programaba inicialmente, se activaban los ventiladores de forma automática o el sistema de calefacción que habían diseñado los mismos estudiantes también. Creo que hay una foto más adelante de la calefacción. Con respecto al filtro de agua, bueno, interesante trabajar con el agua de lluvia para aprovecharla después, incluso también para aplicaciones de las personas. En la foto de la derecha, ahí ven un trabajo, también un proyecto que forma parte de este proyecto general que se llama la Casa Sustentable. Dentro de ese proyecto grande existen varios pequeños, y bueno, ahí en la foto de la derecha y en la de la izquierda se puede ver un colector de agua y aire. Este, Está calentando agua para agua caliente sanitaria y calienta aire para calefaccionar en invierno. ¿Sí? Esos ventiladores que ustedes ven ahí, que son de computadora, son de 12 volt, bueno, se activan justamente cuando hace frío, cuando la temperatura de la casa es inferior a la de afuera, se activa y manda aire caliente para adentro de la vivienda. Todo esto que les estoy hablando lo diseñaron los estudiantes. Ellos mismos debatían en la clase, trabajaban, investigaban, probaban, y todo eso que les estoy hablando dentro de la asignatura tecnología, y son 5 horas para primero y segundo, y 4 horas por semana, ¿verdad? Para tercero, es una suerte de una materia que fomenta la transversalidad, porque, claro, no podemos trabajar con la placa microbit si no tenemos conocimientos informáticos. No podemos trabajar con un prototipo de un colector híbrido, ¿no?, de agua-aire si no sabemos trabajar la madera, si no sabemos hacer cortes adecuados con la madera. Y así con química, por ejemplo, para trabajar con el agua, con física para analizar el gradiente de temperatura que se produce dentro de la vivienda y cómo afecta, por ejemplo, el mismo diseño de cúpula semiférica, ¿verdad? Así que digo, es un proyecto que involucró muchos actores, involucró muchas áreas de conocimiento y realmente dio muy buenos resultados a nivel personal de los estudiantes, a nivel general, eh, con, con reconocimientos que incluso se vieron materializados en etapas posteriores, ¿no? Eh, Más de 250 estudiantes y cerca de 80 docentes trabajaron durante 3 años en este proyecto de forma continua o de forma intermitente. Originalmente se trabajó como, se pensaba esta casa sustentable como la casa uruguaya de la Universidad OR, que está expuesta en el LATU, en el recinto en el predio del LATU, cosa que fuimos a visitar para ver cómo funcionaba. Y originalmente la habíamos pensado así, como una casa, más bien una caja de zapatos, algo más rectangular. Pero ¿qué pasa? Tuvimos un problema con el tema de la madera, no conseguíamos madera, era imposible tener ese material tan necesario, ¿no? Y pedíamos a empresas donaciones, pedíamos a distintos lugares a ver si alguien nos podía ayudar en este proyecto, y las puertas se nos cerraban constantemente, no teníamos forma de conseguir suficiente madera como para hacer una cabaña más tradicional, digamos. Entonces, estas cosas, estas situaciones problemáticas que motivan al estudiante a pensar, a hacer uso del pensamiento crítico, llevó a que un día, trabajando con unos chiquilines de primer año, justamente hablando de este problema, de la falta de madera para hacer el proyecto, a uno se le ocurrió investigar en internet y ver qué otras alternativas teníamos. Y sale la idea del domo geodésico porque la estructura en sí lleva poca madera, lo que lleva, lo que hace pensar que se podría hacer esa estructura con poca madera y después las paredes interiores o lo que sea, trabajarlo de otra forma.
Y bueno, entonces investigamos por ahí y siguieron trabajando los mismos estudiantes. Una cosa interesante de todo esto es que el docente en todo lo que tiene que ver con estos proyectos innovadores o estos proyectos que se realizan dentro de un taller, que es un aula taller, el docente es un orientador, es un motivador, pero el que aprende realmente por iniciativa propia es el estudiante. Digo, tiene una capacidad de aprendizaje por necesidad, cosa que el docente le puede motivar, pero no le puede introducir directamente. Es decir, el conocimiento no, no fue expuesto en un pizarrón y ellos copiaban del cuaderno, sino que la forma de adquisición de conocimiento surge en la necesidad del estudiante de querer aprender. Y ahí es donde está uno de los principios fundamentales del aprendizaje basado en proyectos, que después vamos a hablar un poco más. Proyecto, bueno, lo que le contaba, ¿no? Molino de viento y agentes térmicos que trabajamos en el 2017. Es un proyecto a escala real, bueno, un módulo solar. Y ¿dónde lo enmarcamos esto en lo que tiene que ver en la globalidad de hoy en día, ¿no? Que trabajamos con problemas, con problemáticas mundiales. Es el objetivo 11 del Programa de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que trabaja con, a ver si me acuerdo el nombre, era Ciudades y Comunidades Sostenibles, ¿no? Soluciones, ideas, cosas innovadoras para solucionar problemas de este siglo XXI. Los mismos estudiantes hicieron una web oficial de la Casa Sustentable, cosa que pueden acceder pinchando ahí en casasustentable.wixsite.com/website. No quisiera entrar ahora para no aburrir y no extenderme, pero los participantes pueden entrar ahí y ahí van a ver cómo construimos la casa, fotos de los estudiantes en la exposición. Hay una parte de audiovisual donde están todas las entrevistas que les hicieron desde Canal 10, desde medios de prensa, El Observador, La Diaria, todas las publicaciones que tenemos hechas, y también los cerca de 11 reconocimientos que tenemos del Ministerio de Industria, de clubes de ciencia, de Tus Ideas Valen, bueno, en fin, es una web oficial de la casa para mostrar lo que se trabajó y para motivar a otros estudiantes y proyectos también para que salgan adelante. ¿Cómo es la evolución natural de este proyecto y en general de cualquier proyecto? Bueno, surge una idea inicial. Hay algunos motivadores como la participación en concursos que el docente puede trabajar como para motivar un poco a los estudiantes a que salgan de la zona de confort y hagan un proyecto de forma colaborativa, representando a ese grupo de estudiantes y que lo saquen adelante y lo muestren y trabajen con otros estudiantes que también están trabajando en estas cosas, que puede ser muy interesante. Una vez que hay una idea inicial, se forman grupos de trabajo y la idea es tratar de contagiar a otra gente. Por ejemplo, yo estoy con el grupo, no sé, tercero A de ciclo básico. Surge la idea de hacer un colector híbrido. Bueno, ahora transmitimos la idea a otros grupos de ciclo básico, y de segundo y de primero también. La idea es que todas las personas puedan, que quieran, colaborar, participar de forma activa y ser parte de un proyecto donde está el sentimiento de pertenencia también, más allá de que una escuela o un lugar un centro educativo ya genera un sentimiento de pertenencia, también los mismos estudiantes elaborando un proyecto, sacándolo adelante y haciéndolo relevante, también generan un sentimiento de pertenencia hacia ese proyecto. Entonces, ya se aborda otra dimensión del aprendizaje, digamos. Tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? De sentirse protagonista, de sentirse importante, de sentir que las cosas que el estudiante hace valen la pena y tienen sentido. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que motivar en los estudiantes. Y entonces, después llega a un proyecto de interés general, o sea, un proyecto de centro, digamos. Ya la escuela en sí ya sabe, tiene conciencia de ese proyecto
y todas las personas pueden trabajar. Es lo que pasa con un proyecto que realmente vale la pena y está bueno. Y yo creo que todos los proyectos tienen ese grado de que son interesantes, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es cómo se transmite a las otras personas y cómo lo van a ver, ¿sí? Porque digo, todos los proyectos están buenos. Ahora, ¿qué publicidad le damos? Eso es un tema para trabajar. Los motivadores que tiene el docente para motivar a algunos estudiantes que quizás están un poco más rezagados o no quieren trabajar o no tienen interés, o mismo para motivar a proyectos de innovación, puede ser hacerlos participar en concursos, ¿tá? Por ejemplo, el de eficiencia energética, tiene premios económicos, Premio Nacional de Eficiencia Energética, tiene reconocimientos, clubes de ciencia, tus ideas valen, son concursos que andan ahí todos los años, suelen estar las convocatorias abiertas, y trabajando y pensando en que estamos participando de un concurso y que queremos ganar, ¿tá? Es donde el estudiante va a decir, bueno, vamos a meterle, vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar lo otro, y los mismos estudiantes empiezan a estar en esa dinámica, ¿no? Evidentemente, ganar no es el objetivo final, sino aprender y aprender de distintas formas, de distintos puntos de vista, lo que uno quiere transmitirles o enseñarles. Por ejemplo, desde la tecnología se trabaja la transversalidad de las asignaturas. Entonces, la excusa es la elaboración de un proyecto, pero los estudiantes, ¿cómo lo van a ver? Que necesitan conocimientos de un área, necesitan conocimientos del otro, necesitan preguntar, trabajar en esto, y bueno, y ahí es donde todas las materias van a engranar, todos los ámbitos van a trabajar de forma adecuada, y realmente es lo que pasa en la vida real, ¿verdad? Digo, en la vida real, uno utiliza todos los conocimientos que tiene y son de todas las áreas. En alguna situación particular va a utilizar más de un área y en otras situaciones más de la otra. Y si lo enfocamos en la charla que estamos hoy en día, que está muy relacionada con el tema del trabajo, pasa exactamente lo mismo. Es decir, en el trabajo, más allá de que nuestro lugar tenga un rol específico, y nosotros tenemos que estudiar específicamente eso, necesitamos también, como trabajador, tener conocimientos en todas las áreas. Un poco lo que decían en la charla anterior, ¿verdad? Es decir, saber de todo un poco, pero de un poco todo. Va por ahí, me parece la cosa. Hay que ser específico de algo, saber bastante. Y después, en general, hay que saber de todo también, ¿no? Bueno, la educación está en esa dinámica. Metodologías y herramientas, bueno, el aprendizaje basado en proyectos es principalmente la metodología por excelencia que a mí me va a permitir trabajar en un proyecto y hacer que el estudiante aprenda lo que yo quiero, porque lo voy a motivar y lo voy a orientar. Y como les comentaba antes, les voy a generar esa necesidad de querer aprender. Y ahí es donde está la habilidad del docente o la vocación del docente por la docencia, y ahí es donde entran en juego otras cosas también. No solo ir a un salón de clases y escribir en el pizarrón y bueno, termina la hora y se termina todo. No, no, ahí ya entran otras cuestiones que es donde hace el factor diferenciador de las personas que están involucradas en un centro educativo, ¿no? Todos los actores del centro educativo. El pensamiento computacional está relacionado con una forma de entender cómo voy a resolver un problema a través de una sistematización de pasos y una evaluación constante de esos pasos que yo voy haciendo. Es una estructura algorítmica. Se ve y se puede realizar en estos proyectos. Aula invertida, bueno, es una alternativa de trabajo donde aprenden en la casa y hablamos en la clase de cuestiones que no están resueltas. Las coordinaciones docentes son muy importantísimas en el ciclo básico y en el FPB, porque ahí es donde se trabaja la transversalidad de la asignatura, pero en el ámbito docente. Entonces, las coordinaciones son muy importantes. Y yo creo que tienen que ser más importantes de lo que hoy en día
se está trabajando. Me parece que hay que darle más importancia a las coordinaciones docentes porque es donde realmente vemos la transversalidad de las asignaturas, ¿no? Bueno, trabajo en equipo, resolución de conflictos, y hay otra serie de cosas, por ejemplo, las estrategias didácticas, donde el docente, bueno, elabora puzzles, dígalo con mímicas, son como juegos para trabajar algún aspecto en particular con los estudiantes. El aprendizaje basado en proyectos, bueno, el alumno es el protagonista de todo lo que está pasando porque él toma parte de la acción y él quiere aprender por necesidad. Este, bueno, el trabajo cooperativo es imprescindible, ¿sí? Es imprescindible el trabajo cooperativo y el trabajar en equipo, porque el día de mañana cuando trabajen en la industria, digo, nadie trabaja solo. Eh, Hay que tener habilidades sociales, habilidades humanas, como la empatía, por ejemplo, ¿no? Digo, para poder trabajar en, en, en una gran maquinaria, ¿no? Donde esa rueda que está girando no pare la producción entera. Y uno de los valores que buscan los empresarios en las empresas es esto, es cómo esta persona se desenvuelve en un equipo de trabajo. Digo, hay veces que pesa más si una persona no es conflictiva a que una persona tenga tal maestría o tal especialidad. Digo, va por ahí, me parece que es importante trabajar esa parte, ¿no? Quiero adelantar un poco porque tengo poco tiempo, pero pensamiento computacional, bueno, este material, estas placas, y hay un par de materiales más de la charla de hoy y de la charla pasada, del martes, que yo se la dejé a Horacio, ¿sí? A la gente que organiza estas charlas, para que ustedes le puedan pedir y puedan profundizar un poco más, porque por un tema de tiempo no puedo trabajarlo bien, pero bueno, el pensamiento computacional, como les hablaba antes, tiene que ver con los algoritmos y la sistematización del pensamiento, ¿tá? Como más este, una estructura más estructurada, digamos, algo más específico que a mí me dice, bueno, vamos a trabajarlo así, y si no funciona, volvemos para atrás y vamos por qué no funciona, y es algo más matemático, ¿no? Los materiales de construcción, que les puse acá una foto porque, ¿cómo hicimos la casa? Antes les dije que no teníamos madera, y de repente teníamos madera. Bueno, eh, la madera que tenemos ahí la sacamos de un galpón. Este, un galpón, esa madera estaba completamente inutilizada, estaba completamente olvidada en la escuela. Y acá les hablo de una cosa bien importante. En todos los lugares de trabajo siempre van a haber cosas que sean útiles, a pesar de que están olvidadas, archivadas y están ahí, nadie las utiliza. Bueno, es una forma de reciclar un material y volverle a dar una vida como corresponde. Esas tablas de encofrado nos sirvieron a nosotros para armar toda la estructura de la casa y el doble piso. Doble piso lo digo porque llevaba cámaras de aire debajo de la casa para sacar aire frío, y en verano, cuando la temperatura es mayor, el sistema domótico, justamente que estábamos hablando, mandaba el aire frío para dentro de la casa para refrigerar. Esa madera, bueno, cada tabla de encofrado que mide 15 centímetros de ancho, la dividíamos en tres, teníamos casi 5 centímetros de grosor de tabla, y eso justamente nos servía a nosotros para armar la estructura. Acá le tengo unas fotos del aislante térmico sustentable, que en sí era un proyecto, ¿ah? Que tuvo sus fases, tuvo su trabajo, ganó algunos premios también, y estas fotos son de plástico prensado, ¿ah? Pero después se le incorporó cartón por las cámaras de aire que tiene adentro, ¿no? Algunos ejemplos de ladrillo, ¿sí? Ladrillo de adobe, de papel y Portland, plástico, arena y Portland, son líneas de investigación que uno va trabajando este, para que ellos vayan adquiriendo los conocimientos que uno quiera, ¿verdad? El mobiliario, todo con material reciclado. Este, Adentro de la casa había un escritorio, había una mesa, había una especie de banquito. Todos esos elementos se reciclan y se trabajan. Bueno,
Esta es una foto de los materiales de uso tecnológico, más que nada para clasificarlos y, bueno, en general después lo pueden ver detenidamente, pero son todos los materiales que se pueden trabajar. La alegría de los estudiantes, si bien el proyecto ahí en esas fotos no estaba terminado, ellos ya querían estar trabajando adentro de su proyecto. Por eso que yo les digo, esto genera un sentimiento de pertenencia impresionante. O sea, esos estudiantes que están ahí estudiando, querían estar ahí estudiando porque se sentían a gusto con su proyecto. Lo sentían útil, sentían que funcionaba y que era lindo trabajar en ese proyecto. Esos estudiantes iban motivados al taller de tecnología porque querían entrar, querían aprender en ese sentido. Bueno, aspectos generales de cualquier proyecto, la funcionalidad, para qué sirve, qué puede hacer, si tiene una finalidad específica. Frases motivadoras que a veces está bueno decirle a los chiquilines, pegarlos en el pizarrón, pegar frases en algún lugar que ellos lean. Por ejemplo, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día. Ellos también pueden escribir frases motivadoras para seguir trabajando y para motivarse, ¿sí? Todo tiene que ver con la motivación personal también. Y bueno, lo que tiene que ver con energías renovables y acumulación para la casa sustentable, lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, si queremos tener iluminación en un proyecto, necesitamos energía eléctrica, o no, pero en este caso sí, necesitábamos energía eléctrica. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos resolver este problema? En sí, ya es un proyecto, ¿tá?, que tiene varias soluciones donde ellos tienen que estudiar, y la necesidad estaba en satisfacer esa demanda eléctrica, ¿verdad? Por eso que los mismos estudiantes investigaron y decidieron que había que tener un regulador de carga, una batería. En la foto de la izquierda ustedes ven una batería de auto, es de plomo ácido, después hay una batería de gel, es bien grande, y arriba una más chiquitita. Bueno, todas esas las conseguimos con donaciones, ¿no? Y bueno, después todo lo que tiene que ver con la eólica y la híbrida. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Sí, Valentín. Está impecable. Y no los quiero aburrir, quiero que sea dinámico. Las fuentes de energías, más que nada, esto, ¿saben por qué se los pongo? Porque cuando vamos a trabajar con un proyecto que utiliza fuentes de energía renovables, está bien pensar y clasificar y ubicarnos. ¿Dónde estamos? ¿No? Miren, ¿por qué les digo esto? Porque, a ver si ustedes ven, biomasa. Biomasa es una fuente de energía renovable que viene del sol. Vieron que ahí dice indirecta. Ahí está, biomasa. Pero, ¿es una fuente renovable que contamina o no contamina el medio ambiente? Y eso, cuando uno dice es una fuente de energía renovable, automáticamente está pensando que no contamina. Pero en realidad sí que contamina. Hay algunas técnicas dentro de la biomasa que hace que contamine el medio ambiente. Hay otras que no, creo que la pirólisis, creo que no trabajaba la contaminación, no estoy seguro, pero contamina el medio ambiente. Entonces digo, hay que ubicarnos. Y también, ¿por qué les muestro esta placa? Porque acá yo les voy a mostrar uno de los protagonistas principales, el dínamo, que nosotros tenemos para trabajar las energías renovables. Acá tengo un dínamo grande y otro más pequeñito, ¿verdad? Son motores de continua que los podemos encontrar en una impresora rota, los podemos encontrar en un juguete que ya no esté más en funcionamiento, y donde podemos aprovechar las energías renovables, por ejemplo, las no solares mareomotriz o la undimotriz, que no lo tengo acá, pero bueno, trabajan con el agua, las corrientes de agua y las olas, el oleaje en el mar, ¿verdad? La geotérmica, bueno, ¿podemos aprovechar un dínamo para producir energía eléctrica con la fuerza del mar? Y claro que sí, ya está hecho eso, ya hay países que lo utilizan. Pero digo, podemos trabajarlo en el aula también, en ciclo básico, en educación media superior, investigando cómo hay corrientes, por ejemplo, en arroyos, en ríos, en el Uruguay,
y cómo podemos trabajar el agua como un fluido, que lo es, que intercepta unas hélices que tienen un perfil aerodinámico, por ejemplo, y eso a su vez va a hacer mover un generador eléctrico que ya lo tenemos acá, que es este chiquito. Si lo trabajamos a pequeña escala, podemos resolver muchos problemas y avanzar en una cantidad de cosas que al docente le interesa que el estudiante aprenda, ¿verdad? Para la parte de solar también, en solar térmica, menos fotovoltaica que no aprovecha los dínamos, bueno, por ejemplo tendríamos la hidráulica, que sería hidroeléctrica, la eólica, este, así que está bueno pensar en estos dínamos como un protagonista que es fácil de encontrar, es económico si yo lo tengo que comprar, y a mí me va a servir de una forma impresionante para trabajar y avanzar en mucho aprovechamiento de las energías renovables, ¿verdad? Bien, como yo les comentaba anteriormente, no puedo concebir las energías renovables si no concibo cómo puedo acumular el exceso de energía. O sea, esto se hace sin problema en la vida real y no es ningún problema. Los aerogeneradores producen energía eléctrica, las represas hidroeléctricas en Uruguay también lo hacen y no acumulan en ningún lado. Están producidos en alterna, todo queda en el tendido eléctrico de alta tensión, queda como tensión, justamente, como una tensión, evidentemente en la baja tensión de las viviendas nosotros lo podemos aprovechar, pero no podemos acumular esa corriente alterna que está en la red eléctrica disponible. Entonces, a nivel académico, a nivel de la educación media, podemos trabajar en la investigación de distintas formas de acumulación de energía, ¿tá? Que puede ser muy interesante porque tiene que ver con el medio ambiente también. O sea, si yo pienso en la acumulación de energía como una batería de litio o una batería de ácido plomo, yo evidentemente puedo acumular energía, pero no estoy pensando en el medio ambiente eh, como debería pensar. No estoy siendo amigable con el medio ambiente si tengo que fabricar baterías con estos compuestos químicos. Dense cuenta que el plomo es muy, muy contaminante, ¿no? Entonces, un proyecto que yo puedo motivar a los estudiantes a trabajar en el aula es la acumulación de energía de una forma no tan convencional, como lo es una batería, ¿no? Entonces yo ahí le puse varios ejemplos de los distintos tipos de acumulación de energía, como electroquímicos, que tienen que ver con las baterías, los eléctricos, condensadores y almacenamiento energético con superconductores. Bueno, esto es una tecnología industrial y de investigación. No lo tenemos hoy en día como para decir, bueno, ahí tenemos un superconductor que aceleró y quedó la corriente eléctrica circulando de forma indefinida. Pero sí que podemos tomar ideas de cada uno de ellos y pensar en la innovación y pensar en una nueva forma de acumular energía. Por ejemplo, ahí dice potenciales central hidroeléctrica reversible. Estos son proyectos que existen hoy en día, ¿tá? En Chile hay uno, por ejemplo. ¿Y cómo lo podemos traer a tierra? ¿Cómo lo podemos bajar a la realidad? Y bueno, hacemos una maqueta con los estudiantes y pensamos que cuando hay exceso de energía, hacemos con una bomba subir agua a un tanque que esté a determinada altura, y cuando necesitamos energía, hacemos liberar un poco de agua que mueva una turbina, y de esa forma tendríamos una generación de energía que prácticamente es amigable con el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, almacenamientos mecánicos con una batería inercial. Esto también está en el nivel de la investigación, pero yo puedo hacer, por ejemplo, mover una rueda de una bicicleta cuando tengo exceso de energía. Miren que se me ocurrió ahora esto, ¿eh? Y digo, por eso que está bueno pensarlo así, porque a uno se le ocurren una cantidad de cosas. Estoy pedaleando una bicicleta con la rueda en el aire, ¿ah? Cuando dejo de pedalear, esa rueda sigue moviéndose. Cuanto más pesada sea la rueda, más tiempo va a estar girando esa rueda. Entonces, ahí yo ya tengo para trabajar matemática, física principalmente, quizás algo de química, ¿no? Con la energía química de los músculos.
y después puedo calcular cuánto tiempo de funcionamiento va a estar funcionando esa rueda, porque yo puedo sacar la energía que tiene acumulada en forma inercial. Eh, Acumulador hidráulico, muelle elástico, bueno, son todas cosas que a nosotros nos van a permitir acumular energía de forma amigable con el medio ambiente, nos van a servir como un insumo para motivar la investigación en los estudiantes y a su vez quizás pueda surgir dentro de 500 proyectos, capaz que un proyecto es viable, es rentable y tiene potencial como para que se pueda construir en el Uruguay. Digo, ¿por qué hay que esperar que los proyectos buenos surjan en Estados Unidos, en Europa o en países avanzados? ¿Por qué nosotros no podemos pensar, no podemos desarrollar un proyecto innovador? A mí me parece que hay una limitación psicológica ahí. Es decir, nosotros estamos en una situación donde tenemos que aprovechar lo que tenemos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de la realidad, de la educación que tenemos, de los materiales con los que disponemos, y trabajar en proyectos de innovación que pueden ser muy útiles y pueden cambiar el mundo. Yo creo que pueden cambiar el mundo. Entonces, esa motivación se la podemos transmitir a los estudiantes y que ellos puedan resolver situaciones problemáticas. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, pero bueno, tenemos baterías de flujo, ¿no? La profundidad de descarga es del 100%, o casi. Trabajan con materiales químicos que están en la fase de investigación. Pilas de combustible, ¿no? La pila de combustible es posible fabricar de forma casera en el laboratorio o en el taller. Trabaja con hidrógeno, ¿verdad? Y con el agua. A ver, hidrógeno, sí, ahí está. Y nos produce, como dice ahí, nos produce agua y energía eléctrica. El hidrógeno, ¿cómo lo podemos trabajar en el taller con los estudiantes? Bueno, por electrólisis del agua, es bien fácil sacar hidrógeno, ¿verdad? Y después comprimirlo. En este sentido se puede trabajar en una pila de combustible. Este tipo de almacenamiento magnético, bueno, ya es muy avanzado y está en investigación y no forma parte, digamos, del ámbito donde nos movemos, pero sí que podemos, por ejemplo, mandarle como deberes a los estudiantes, piensa o investiga sobre esto, y bueno, y ellos pueden sacar ideas de ahí para elaborar proyectos. La batería inercial que yo les comentaba antes, que gira, es una masa que va a girar y queda girando hasta que necesita energía y se la voy a quitar, ¿no? De forma cinética eléctrica. El acumulador hidráulico y el nitrógeno líquido, bueno, van a funcionar prácticamente de la misma forma, ¿no? Trabajan con presiones, cuando se descomprime, cuando se calienta, bueno, pasan cosas y vamos a mover siempre con un gas a presión una turbina, y justamente la turbina era lo que yo les mostraba, ¿verdad? Es un dínamo que los estudiantes tienen en la casa y lo pueden conseguir. Entonces, para ir finalizando, y espero que esté interesante la charla, o por lo menos que no se estén aburriendo, yo tengo acá un procedimiento que es para tratar de llevar adelante un proyecto. Y son ideas que evidentemente cada docente lo va a llevar adelante en su centro educativo, en las condiciones que esté y con las dificultades que tenga, pero digo, es como una línea general de lo que hay que ir teniendo en cuenta para que un proyecto salga adelante y tenga repercusiones importantes, si es el caso, ¿no? Entonces, yo lo resuelvo en cinco tareas que tenemos que hacer los docentes y que tienen que ir haciendo los estudiantes. En el material que yo le pasé a Horacio, que después le pueden compartir, yo tengo dos PDFs donde está bien detallado qué hay que ir haciendo paso a paso, con rúbricas, con tablas, con objetivos. ¿Ah? Esto lo elaboré para la escuela de verano de Ceibal, y ya me sirvió porque, digo, se lo pasé a muchos profesores también que me lo pidieron y realmente sirve y está muy bueno. Lo estoy viendo ahora mismo y se lo pueden pedir a Horacio. Pero ¿en qué consiste? Bueno, son cinco pasos. El primero tiene que ver con la identificación de una situación problemática, donde los estudiantes van a tener una lluvia de ideas, ¿ah? Para ver qué van a resolver, cuál es el problema que les interesa para resolver. Y miren qué frase tan interesante que yo les propongo. Dice, en el problema está la solución.
¿ah? Digo, yo siempre a mis estudiantes les digo eso, que cuando ustedes realmente conocen un problema a fondo, cuando el problema realmente logran vislumbrarlo al 100%, cuando realmente se interiorizaron con ese problema o lo conocen de primera mano, cuando pueden ver ese problema, están viendo la solución automáticamente. Este, es un ejercicio que lleva su tiempo, pero ¿por qué a veces uno no puede encontrar la solución a un problema? Porque realmente no conoce el problema. ¿Ah? Entonces, el ejercicio para los estudiantes va por ahí, identificar un problema y tratar de meterse en el cuerpo de ese problema. ¿No? ¿Qué van haciendo los docentes en este caso? Bueno, tienen que caracterizar la realidad del centro educativo, tienen que conocer el centro educativo donde están para ver cuáles son las virtudes, cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas y las oportunidades, es decir, en el análisis DAFO de ese centro educativo, porque es donde ustedes van a encontrar eh, esas cosas que nadie puede ver, pero que el docente sí, y le va a servir para trabajar en el proyecto con los estudiantes. Identificar impulsores, bueno, lo que yo le comentaba de concursos. Es muy posible adecuar un proyecto a un concurso y motivarlo por ahí también, a que salga adelante. Y bueno, trabajar con los objetivos generales, específicos, más que nada para después trabajar con los docentes y tratar de ir involucrándolos para resolver este tipo de proyectos que van a trabajar en este caso. La tarea 2, con respecto al acopio de información, tiene que ver con dos cosas principales. El estudiante, en lugar de ir a buscar información a Internet, que lo que hacen hoy en día es copiar y pegar, principalmente, o se copian entre ellos, uno tiene que ofrecerle todas las alternativas que hay, porque no es solo Internet, es decir, ya se perdió eso de hablar con otros profesionales, de hablar con algún vecino, con algún familiar que conoce del tema, ¿ah? Y muchas veces al docente le va a servir como para invitarlo a una clase, a dar una charla, una conferencia sobre una cuestión en particular. Por ejemplo, a ver, si tenemos un problema de trabajar con los dínamos, ahora que lo tengo acá, y la energía eléctrica, podríamos invitar al padre de fulanito, que es electricista o es electrónico, conoce del tema, y nos va a venir a hablar una hora entera sobre la producción de energía eléctrica. Entonces, al estudiante le va a quedar mucho mejor cómo funciona el campo magnético y una bobina que gira alrededor de ese campo y a su vez cómo va a producir energía eléctrica, le va a quedar mucho mejor cuando una persona que él no conoce le comente y le muestre quizás algo que trajo de la casa, a que si lo ve de la Wikipedia o a que si lo ve de un libro en PDF, ¿no? O lo que sea, porque digo, los libros en papel ya tienen otra dimensión también, digo, es mucho más interesante y te va a quedar mejor el papel, ¿no? Porque uno toca, escribe y ese tipo de cosas. Con respecto bueno, y la parte de los docentes, acá es donde el docente trabaja con otros docentes para motivar un trabajo coordinado. Es muy importante la relación que se da en el ámbito de la coordinación, y por eso se peleó tanto en la UTU tener horas de coordinación entre los docentes, porque coordinar un proyecto no es que se hace desde la asignatura y queda en el taller, sino que se expande a todas las materias. Por algo forman parte todas las materias de ese programa que está cursando el estudiante, ¿verdad? Porque todas van a trabajar en algo particular, aportando a una causa mayor que es el proyecto, ¿no? Bueno, acá es donde uno que lleva la iniciativa de ese proyecto tiene que sugerir secciones del trabajo, sugerir asignaturas que trabajen en esas secciones del trabajo, ¿no? Y después, bueno, evidentemente se va a dar otras dinámicas donde las mismas asignaturas van a trabajar de forma particular, pero bueno, uno tiene que motivar y sugerir y trabajar en este sentido, ¿no? Lo que les decía de expandir, invitar a más personas a que se sumen, ¿no? Continuar las evaluaciones y bueno, ahí pasaríamos al tema o a la tarea 3, que es el diseño y la planificación. Con respecto a los estudiantes, van a trabajar bien con la materia de dibujo, con la materia de informática, cuando trabajamos con AutoCAD o programas de diseño asistido, ¿no? Desde el Paint, que es un programa de dibujo
que es muy básico, pero a mí me puede servir para diseñar o para dibujar algo que esté bien, digo, hasta programas más avanzados. Este, bueno, lista de herramientas y materiales, tiene mucho que ver con el taller. Planificación, ejecución de tareas, tiene mucho que ver con con las empresas. La empresa se mueve de acuerdo a las tareas que tienen las personas, ¿verdad? Digo, ¿y cómo ejecutan esas tareas? Bueno, en un taller, elaborando un proyecto en equipo, donde hay varias áreas de conocimiento, también tenemos que hacer lo mismo, trabajar en esa planificación, porque uno se acostumbra a trabajar en una etapa del proyecto o en una parte del proyecto, y después en el ámbito laboral también va a estar acostumbrado a trabajar en una parte de esa gran empresa, ¿no? Pero digo, todo va a tener un fin en común. En el caso del proyecto, que salga adelante y funcione bien. En el caso de la empresa, que produzca, ¿no? Bueno, en este punto es muy importante trabajar con materiales reciclados y reutilizados. Yo les comentaba eso de la madera que habíamos conseguido nosotros, que estaba olvidada y realmente nos salvó la vida, ¿no? Y pensar en el impacto ambiental. Por eso que hay una foto donde se muestran las 3 baterías que trabajábamos. Bueno, las baterías nos sirvió para acumular energía, para entender muchos principios químicos, para entender el funcionamiento, pero de ahí tenemos que saltar a la acumulación de energía con cero impacto ambiental o lo mínimo posible, ¿no? Y la parte de docente, bueno, planificar por etapas los temas curriculares, es un tema más administrativo con respecto a lo que hace al docente y a otros docentes, y también a continuar motivando la necesidad de buscar conocimiento, como digo ahí. Y yo creo que eso es muy importante. Digo, como docente, uno tiene que tener la capacidad de motivar la necesidad de buscar conocimiento. O sea, eh, tratar de hacer que el estudiante aprenda por necesidad y aprender a aprender. Son conceptos que quedan lindo decirlos, quedan lindo leerlos, pero llevarlos a la práctica eh, es, es impresionante el abismo que hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, se cultiva, se trabaja y con la experiencia, bueno, no digo que yo lo haga, ¿no? Te digo, estoy intentando hacerlo. Así que, bueno, diálogo con los docentes colaboradores, siempre hay que estar en diálogo. Y, por ejemplo, esto sí que es importante, que está bueno, que es darle una nueva dimensión al proyecto que están haciendo los estudiantes, más allá de que lo puedan difundir por la web o en el Facebook o en algún lugar, darle un carácter más de, bueno, esto es un emprendimiento, esto es un producto que estamos teniendo y queremos comercializarlo, queremos generar un prototipo, queremos generar una patente, y bueno, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo hay que investigar esa parte de ese campo nuevo que le estamos dando al proyecto, ¿no? Un poco más de seriedad, un poco más de, de relevancia. Y el último, bueno, penúltimo paso ya sería la construcción de ese prototipo, ¿no? Ahí hay una cantidad de cosas para trabajar, la parte de habilidad, por ejemplo, la parte de maquinarias, de herramientas, materiales. Les vuelvo a decir que hay un material que se lo dejo a los organizadores de estas charlas, donde está perfectamente bien escrito algunos puntos a trabajar, justo estoy leyendo ahora, motivar el desarrollo de habilidades, la rúbrica que tenemos que hacer como docentes, acompañar el proceso, cómo se hacen ese tipo de cosas. Y los estudiantes también tienen sus cositas para trabajar, ¿no? Así que bueno, va por ahí la cosa. Y la última parte, la tengo acá, la parte de evaluación de ese proyecto. Los estudiantes van a ver si funciona ese producto, si cumple las expectativas, si hay que volver a rever algunas cosas, la ergonomía, por ejemplo, ¿no? La parte de la funcionalidad que habíamos trabajado antes, y los docentes van a trabajar la parte de evaluación, ¿no? La parte de, de evaluación que hacemos del proceso, ¿no? Motivar la evaluación del estudiante, de cómo él se encontró, cómo se desenvolvió en esa actividad.
Y acá yo tengo una imagen que se la voy a relatar, que es bien interesante. Y hay un profesor que, que está señalando un árbol y hay varios animales que hacen la función de estudiantes, ¿verdad? No quiero decir que sean animales, estoy diciendo que hay un gato, hay un elefante, una foca, un caracol, un pez, un mono y un pajarito. Y hay otro animal que no sé cuál es, una nutria me parece. Entonces, los animales están mirándolo al profesor y el profesor dice, para que la evaluación sea justa, todos van a realizar la misma prueba, van a subir a ese árbol. Entonces, qué interesante lo que transmite esta imagen, ¿no? Porque todos los estudiantes son distintos, todas las personas son distintas. Y cómo el docente va a evaluar a todos los estudiantes de la misma forma, si son todos distintos, ¿no? Entonces digo, el que va a tener mejor nota va a ser el mono, porque el mono va a subir bien el árbol, pero el pez no va a poder subir. El gato va a subir más o menos bien también como el mono. La foca no va a subir. Entonces digo, la parte de evaluación del estudiante que llevaría otro capítulo de una charla en este sentido, está relacionado con eso, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos evaluar del estudiante? ¿Cómo vamos a decir que él pasa de año o no pasa mi asignatura? ¿Qué es lo que yo estoy pidiéndole? ¿O cómo es que se tiene que dar la evolución de él? ¿Ah? Son cosas, cuestiones que todos los docentes nos hacemos constantemente. Y bueno, para finalizar, estos dos libros que para mí son predilectos. El martes hablábamos de instalaciones solares fotovoltaicas. Eh, un brillante libro. La verdad que lo tengo, si quieren, en PDF. Bueno, en realidad les recomiendo que lo compren. Es mejor. Y el otro es de Ingeniería de la Energía Eólica de Marcombo. Bueno, este es un libro espectacular, ¿no? Son dos libros que hay que tener ciertos conocimientos técnicos, pero no así significa que no los puedan leer. O sea, todas las personas pueden leerlos, ¿no? Son libros muy buenos, muy interesantes, que tienen absolutamente todo lo necesario para trabajar estos dos tipos de energías renovables. Este, y bueno, trabajar con los estudiantes, ¿no?